Hola, me llamo Rebecca Bowman y estoy muy contenta de participar en la antología Golpe de Linterna, pero empecé con el cuento y el cuento para mí es como mi querencia, en que me siento muy a gusto allí, siento que ya lo manejo bien. Leí mucho cuento de niña y el cuento siempre como que es un lugar en donde puedes realmente explorar una sola cosa, una situación, un sentimiento de la mejor manera, muy a fondo, pero encapsulándolo todo, ¿no? Y se termina muchas veces con la epifanía o se halla en un momento crítico que ya como que define a una persona, un personaje. Entonces sí me gusta mucho el cuento, por eso yo creo que me impulsa sobre todo el cuento más que los otros géneros. Empecé escribiendo realmente en español porque vivía en Ciudad Victoria, Tamaulipas durante casi 17 años, fueron 17 años que viví allí y como unos 3 años en México antes que eso. Y yo quería ser profesora de literatura y no hallaba la manera de hacerlo en Victoria, entonces dije, bueno, ¿cómo voy a participar en la literatura? Dije, bueno, voy a empezar a escribir y empecé a escribir por eso. Y escribí en español porque estaba en un lugar en donde se hablaba español, lo que yo observaba a mi alrededor era en español y me interesaba mucho ver lo que estaba sucediendo. Como venía de otra cultura, muchas cosas que no llamaban la atención a las personas de Victoria, a mí me llamaban mucho la atención. Entonces alzaba ciertas situaciones y cosas y detalles que pasaban allí. Por eso empecé a regresar a Estados Unidos después. Durante un tiempo dejé de escribir porque estaba dedicándome a la docencia, pero y cuando quería escribir otra vez en español, no había mucha manera de hacerlo porque había cambiado tanto. Yo llegué otra vez a Estados Unidos en el año 2000 y fue después de eso que empezó a haber más violencia, más problemas en el norte de México, no nada más en la frontera, pero también en la capital de Tamaulipas. Y entonces no sentía que yo iba a tener estar escribiendo con mucha verdad si estaba escribiendo de lejos, porque ya la situación había cambiado tanto. Y entonces empecé a escribir un poco en inglés en Estados Unidos, de esas cosas, y luego empecé otra vez a escribir en español, ahora ya más sobre lo que estaba sucediendo a las personas que hablan español, pero aquí en Estados Unidos. Y cuando escribo de México, casi siempre escribo de México, pero en otro periodo anterior, un periodo histórico. Pues yo creo que sí, porque como soy como una persona transnacional, me siento muy mexicana a la vez que nací en Estados Unidos y entonces llegué a México siendo inmigrante y luego regresé con mi familia a Estados Unidos y escribo en inglés y en español y tengo distintas personalidades en los dos idiomas y tengo diferentes maneras de ver las cosas y no siento que sería muy fácil traducir mis cuentos en español al inglés y que quedara todo perfecto, ni que lo que escriba en inglés quede muy bien en español, porque son como, no es nada más el idioma, sino que hay todo un contexto cultural en cuanto a referencias y todo. Y entonces es como vivir entre dos mundos y ahora ya con el tiempo que tengo en Texas, también vivir en ese mundo más de la frontera, pero del lado tejano, no del lado mexicano. Entonces, hay como que uno siempre está pasando por una cultura, por otra cultura. Hay muchas maneras de vivir, habitar este mundo. Y me ha tocado vivir muchas distintas. Y al estar viviendo en distintos mundos, en tener distintas maneras de percibir las cosas, siendo como de mi lado norteamericana o de mi lado norteamericano o mi lado mexicano o lo que está en medio, al hacer todas esas cosas como que logras ver distintas matices que a lo mejor nada más siendo más monocultural uno no podría sentir.